Con las enfermedades, los cuerpos se transforman. Normalmente degeneran y pierden facultades, pero hay otras veces que los pacientes se convierten en seres muy especiales, capaces de hacer cosas que nadie más puede realizar. Pero lo que para algunos puede ser visto como un poder especial y algo positivo, para otros se convierte en un infierno. Ana Melero sabe lo que es tener ese poder desde muy pequeña, aunque eso le haya generado mucho dolor. Lo primero es gritar, porque todo el mundo, vamos, cuando se hace daño primero se tiene que desahogar. Luego es respirar muy hondo y concentrarte en que tienes que colocar esa articulación para que acabe el dolor. Respirar muy hondo, aguantar fuerte y a la vez que vas echando el aire, colocarlo. Ana siempre fue una niña muy especial. Tenía una flexibilidad asombrosa y disfrutaba exhibiendo ante sus compañeros habilidades de contorsionista de circo. Era capaz de doblarse por completo, abrir las piernas de una forma extraordinaria, desencajarse el brazo del hombro. Yo los hacía porque los niños hacías gracia, llamabas la atención y de pequeña, ya sabes, uno en cuanto llama la atención ya está corriendo ahí para ser el protagonista. Me gusta a uno ser el protagonista, aunque cuando te vas haciendo un poco más mayor no te hace luego tanta gracia, ¿no? Pero sus facultades también la convertían en una chica delicada. A veces se le salían los tobillos o los hombros y cuando se caía, los moratones eran más grandes y duraderos que los de sus compañeras. Incluso le costaba escribir por la flexibilidad de sus dedos, por lo que aprendió a escribir solo con mayúsculas. En su adolescencia comenzó a sufrir dolores más intensos y pinchazos en las articulaciones, y cada vez era más frecuente que se le saliera la cadera o el hombro. A los 18 años, su médico de cabecera la remitió a un traumatólogo para su revisión. Efectivamente, me sacó las articulaciones, me sacó las caderas, los brazos, vio lo flexible que yo era y me dijo que eso era una virtud, que con 30 años iba a tener la flexibilidad de una niña de 15 y que me metiera contorsionista. Ana comenzó a trabajar en un almacén farmacéutico donde desarrollaba su trabajo con normalidad. A veces tenía que mover mucho peso y se le salía alguna extremidad, pero había aprendido a colocárselos y seguir trabajando. Algunos días, al cambiarse, al salir del trabajo, encontraba en su pecho algunas petequias, pequeños hematomas producidos por el esfuerzo. A la mínima que me caía, pues me salía un hematoma, unas torceduras, también esguinces, muchísimo más grandes de lo que normalmente puede salirle a otra persona. Los problemas de articulaciones no era lo único con lo que había aprendido a convivir Ana. También estaba el dolor, el sufrimiento que le provocaba su cuerpo y que le impedía incluso dormir, ya que si dormía boca abajo le dolía la espalda y si lo hacía de lado, el daño estaba en las caderas. Aguantar tanto dolor le generaba a Ana un cansancio enorme, pero había decidido dejar de quejarse. La incomprensión que sentía cada vez que iba al médico le hizo retraerse y centrarse en el único apoyo que tenía, su marido Ismael. Te acostumbras a convivir con una persona pues, que tiene este tipo de problemas, lo que al final pues, se convierte en algo cotidiano en tu vida. Vas al médico y te dicen que tú eres más nerviosa, que todo está en tu cabeza. Pues la verdad es que uno tiende a ocultarse. Entonces, como que si tienes algo, tienes algún dolor o alguna taquicardia, no lo dices. No te lo guardas. Y cuando ves que ya no puedes más, vas, pero claro, es que vas y dices, ¿pero cómo voy a ir? ¿Para qué voy a ir? ¿Para que me digan que soy nerviosa? ¿Que estoy loca? Entonces sucedió algo que hizo que Ana olvidase durante un tiempo sus dolores. Se quedó embarazada. Los meses de gestación pasaban y Ana no podía evitar cierta intranquilidad. Sabía que tenía alguna enfermedad, que sus dolores no podían ser normales y temía que afectase a su embarazo. Se supone que fue un embarazo normal,
y el niño pues nació antes de tiempo, nació a las 29 semanas. El embarazo tuvo una placenta previa, la colocación de la placenta no era en el sitio idóneo y entonces tuvo un parto precoz. El bebé solo había estado 6 meses y 1 semana en el vientre de Ana y su primer destino fue la UBI. Tras unos días ingresado, sus padres pudieron descansar tranquilos al ver que evolucionaba satisfactoriamente y podía volver a casa con ellos. Pero Ana seguía inquieta porque los puntos de la cesárea no cicatrizaban. Entonces surgió un nuevo síntoma a sus desgracias y acudió una vez más a su médico de cabecera. Sus manos estaban más frías y pálidas de lo normal. El doctor identificó aquella dolencia como el fenómeno de Raynaud y la remitió al Servicio de Enfermedades Autoinmunes y Reumatología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Eran demasiados síntomas y debía hacerse un chequeo completo. El fenómeno de Raynaud es un síndrome, es una alteración en la coloración de las manos que puede aparecer en muchas enfermedades autoinmunes, en el lupus, en la esclerodermia. Por medio de una capilaroscopia, la reumatóloga Ana Isabel Turrión analizó los capilares dérmicos de la mano de Ana. Intentaba determinar si el Raynaud estaba motivado por una enfermedad autoinmune, por algún fallo en el tejido conectivo o simplemente era causada por el frío o el estrés. En la exploración física observaron que Ana tenía la piel muy frágil y aterciopelada y que le costaba mucho cicatrizar las heridas. También certificaron que poseía una gran hiperlaxitud en sus articulaciones, una movilidad exagerada. La hiperlaxitud articular es muy frecuente. La hiperlaxitud articular en mujeres pues es un porcentaje de la población que lo presenta, sin que eso signifique que haya una enfermedad. Pero los episodios de dolor en las extremidades que sufría Ana eran demasiado frecuentes. Para determinar si tenía inflamada la bolsa que recubre las articulaciones, es decir, si padecía sinovitis, los doctores le realizaron ecografías en el aparato locomotor. Las analíticas descartaron que padeciera ninguna enfermedad autoinmune y las ecografías descartaron la sinovitis. Ana continuaba sin saber el origen de su hiperlaxitud, del dolor de sus articulaciones y del fenómeno de Raynaud cuando se sumó otro síntoma a su cuadro médico. Tenía palpitaciones del corazón. Me miró una doctora que descubrió que tenía un soplo. De hecho, me estuvo mirando muchas veces, yo me tumbaba en la camilla y no tenía absolutamente nada, pero una vez que me incorporaba se escuchaba perfectamente un soplo. Y entonces en el servicio de cardiología le hicieron las pruebas correspondientes y objetivaron que tenía un prolapso de la válvula mitral. La válvula mitral controla el flujo de sangre entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo del corazón. Normalmente, la sangre fluye en una sola dirección, de la aurícula al ventrículo. Pero si se padece un prolapso, las hojas de la válvula no funcionan bien y la sangre puede fluir de regreso a la aurícula, provocando palpitaciones. Uno de los componentes de las válvulas cardíacas es el colágeno, parte primordial del tejido conectivo. Entonces los médicos recordaron que uno de los posibles diagnósticos del fenómeno de Raynaud, que también padecía Ana, era alguna enfermedad del tejido conectivo. ¿Confirmaba esto que el mal que asolaba a Ana era del tejido conectivo? ¿Qué es el tejido conectivo? Es el sostén de todo nuestro organismo. Nosotros tenemos una estructura como una red por todo el cuerpo, en la piel, en los huesos, en las articulaciones, en los tendones, que permite que se sustenten todos los componentes celulares de los tejidos. Eso es el tejido conectivo. Varias enfermedades que pueden producir alteraciones cardíacas. La típica, la más importante, es el síndrome de Marfan. Ana fue remitida a la unidad de Marfan del Hospital 12 de Octubre. Mientras le hacían pruebas, ella no podía evitar una extraña felicidad. Por fin los médicos estaban buscando una enfermedad concreta. Todavía no sabían cuál era su mal, pero por lo menos buscaban algo. Su caso fue estudiado por los especialistas en el síndrome de Marfan, pero las valoraciones fueron negativas y Ana volvió a la incertidumbre. No se trataba de Marfan. ¿Qué enfermedad padecía?
Entonces regresó a la consulta de la doctora Ana Isabel Turrión, que siguió la pista de las enfermedades del tejido conectivo. Descartada la sinovitis y también el síndrome de Marfan, la doctora volvió a repasar los síntomas y por fin se atrevió a aventurar un nuevo diagnóstico: síndrome de Ehlers-Danlos. Yo lo puse todo en internet y me salió la asociación. Entonces, cuando empecé a echar un vistazo, pues descubrí que tenía la piel más flexible de lo normal, que yo pensaba que no, que era normal. Y también descubrí otros problemas que tenía también con la mandíbula, problemas de lo de los moratones. Síndrome de Ehlers-Danlos es el nombre por el que se conocen un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias del tejido conectivo, caracterizadas por hiperlaxitud articular, hiperextensibilidad de la piel y fragilidad de los tejidos. También es una de las posibles causantes del Raynaud que palidecía las manos de Ana. Este síndrome es la base de la enorme movilidad de los llamados hombres de goma y de los contorsionistas. Existe la hipótesis de que el gran ilusionista Harry Houdini tenía esta enfermedad, lo que le permitía dislocar los hombros y realizar los imposibles números de escapismo que maravillaron al mundo entero. Ana sintió un inmenso alivio porque al fin tenía un diagnóstico en el que cuadraban todas sus dolencias: la laxitud de sus extremidades, las manos pálidas, el soplo en el corazón. Pero Ehlers-Danlos es una enfermedad que no tiene curación, y Ana tuvo que cambiar sus hábitos a partir de entonces. Estos pacientes tienen que adaptarse a vivir con la enfermedad e intentar evitar que se produzcan alteraciones que ellos puedan prevenir en la deformidad de sus articulaciones. La tengo que ayudar prácticamente en cualquier tarea que requiera un esfuerzo mínimo, ya ni tan siquiera un gran esfuerzo, un esfuerzo mínimo. Pues se me suele salir lo que son las caderas, los hombros, las muñecas, los tobillos, los dedos, las rodillas. Ana se ha reincorporado al mundo laboral y ahora trabaja de auxiliar en una farmacia. Ha aprendido a controlar sus movimientos para no hacer esfuerzos que castiguen sus articulaciones, como le recomendaron los médicos, y lleva una vida prácticamente normal. Atrás quedan las exhibiciones de elasticidad que hacía en su infancia. Ahora solo piensa en disfrutar de su hijo.